Quisiera comenzar con Mateo 6:33, un versículo muy conocido. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Interesante que el capítulo 6, que es parte del Sermón del Monte, eh, prácticamente concluye con estas palabras, em, y tiene un contexto inmediato, pero el contexto realmente es todo lo que se viene hablando en el Sermón del Monte. Y no es que terminó ahí el sermón, sin embargo, el Sermón del Monte, que comienza con las bienaventuranzas, luego pasa a, a la sal del mundo y a la luz, perdón, a la sal de la tierra y a la luz del mundo, este, y luego comienza a hablar particularmente de cómo vivir, ¿no? Eh, Está conectado directamente a lo que es la justicia. ¿Qué es la justicia del reino de Dios? Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, nos dice el versículo. Y el versículo nos revela que el hombre no la tiene, que el hombre la debe buscar porque el hombre no la tiene en sí mismo. Hay que buscar el reino de Dios, hay que buscar su justicia. Eh, Tener la justicia del reino de Dios implica tener el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios y su justicia eh, revela que el hombre tiene necesidad de la justicia del reino de Dios. Así que cada reino tiene su propia justicia, ¿verdad? Los reinos de este mundo tienen sus propias leyes, tienen su prescripción a los ciudadanos o las exigencias que le hacen a los ciudadanos de cómo vivir. Sin embargo, en el reino de Dios, la justicia es prescriptiva, ¿verdad? Es una recomendación. Sin embargo, esa recomendación resulta que es la única forma correcta de vida donde los seres humanos pueden tener plena felicidad y paz y vida en abundancia, porque cualquier otra forma de vida que no es consistente con la justicia del reino de Dios tiende a la muerte. Lleva y dirige a la muerte, te guía a la muerte. Así lo veamos o no lo veamos de antemano. ¿Por qué? Porque es cierto que, o sea, la Biblia enseña, y yo lo he vivido, que el ser humano cree saber, pero no sabe nada como debería saberlo. El ser humano simplemente ve lo que está delante de sus ojos, pero no ve cómo termina ese camino. Y puede ser que lo que estamos viendo delante de nuestros ojos no entendamos cómo eso es malo y cómo eso puede afectar mi vida y la vida de los demás. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que Dios, quien ve el fin desde el principio y quien ve cómo termina cada camino, nos revela de antemano aquellas cosas que tienden a hacernos daño a nosotros física, emocional, espiritualmente y también a aquellos que nos rodean y que tienen efectos nocivos, dañinos sobre el resto de la humanidad. Así que la justicia del reino de Dios, eh, la forma correcta de vida que nos revela el reino de Dios, eh, las leyes que nos son dadas, diciéndonos cómo vivir del reino de Dios, no son leyes que nos nacen a nosotros naturalmente, son leyes que son exclusivas del reino de Dios y que todo ser humano necesita recibir, necesita entender, necesita comprender, necesita atesorar y comenzar a vivir bajo esos principios de ese reino. Y la Biblia nos presenta dos reinos, nos presenta el reino de Dios y nos presenta la potestad de las tinieblas, ¿verdad? El imperio de la muerte, que es el reino de Satanás. Y, y nos presentan principios antagónicos y opuestos eh, en estos reinos, ¿no? Son mutuamente excluyentes estos reinos y los principios que aparecen en uno no están en otro. Eh, si bien Satanás busca falsificar y hacer creer que se está cumpliendo con la justicia del reino de Dios, muchas veces logra engañarnos y hacernos creer que estamos cumpliendo con la justicia del reino de Dios por nuestras propias fuerzas. Sin embargo, en nosotros no se halla esta justicia de forma inherente, sino que Dios, solamente Dios nos la puede dar, porque es su forma de ser, es su vida,
como hemos estudiado anteriormente, y el ser humano recibiendo y participando de esta vida, entonces permite que esta vida se manifieste en su vida. Ahora, el reino de Dios y su justicia, o la justicia del reino de Dios, el contexto del Sermón del Monte, cuando comienza a hablar de la justicia, lo primero que se menciona es que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en temas anteriores acerca de este Sermón del Monte hemos explicado con otros versículos, ¿verdad? Sumándole, ampliando, que tener hambre y sed de justicia implica reconocer nuestra necesidad de justicia, reconocer que nosotros no tenemos justicia en nosotros mismos. No es una sed de que se me haga justicia y que se me vengue de mi adversario. Eso no es tener hambre y sed de justicia, es reconocer una necesidad de justicia, es decir, que se reconoce que no tenemos justicia propia y que únicamente podemos recibirla de parte de Dios, podemos tenerla si la recibimos de parte de Dios. Y dice que aquellos que reconocen su necesidad de esta justicia y la anhelan, la quieren, la desean, como el hombre cuando tiene hambre desea el alimento, asimismo serán saciados con la justicia aquellos que tienen esta hambre y esta sed de la justicia. Pero más adelante, en el versículo 20 de Mateo 5, voy a leer del 20 al 24, pero particularmente el 20 nos comienza a hablar de la justicia. Y dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el versículo 20 de Mateo 5. Así que el contexto del Sermón del Monte y el tema principal es la justicia del reino de los cielos. Lo que se está revelando en el Sermón del Monte es la justicia del reino de Dios. Y Jesús les deja saber que ellos tienen necesidad de recibir esa justicia del reino de Dios. Por eso les dice que si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarían en el reino de los cielos, porque solamente es ciudadano del reino de los cielos aquellos que tienen la justicia del reino de los cielos. Pero la justicia de los escribas y los fariseos, que estaba basada en el mérito, que está basada en esfuerzos propios, está basada en sus propias interpretaciones, está basada más en mandamientos de hombre que en principios de la ley divina, no entra al reino de los cielos. Esa justicia no es parte del reino de los cielos, y si no se tiene una justicia mayor que esa, no se entra al reino de los cielos. Es teniendo la justicia del reino de los cielos que uno se convierte en parte de ese reino. Cuando uno comparte los principios, cuando uno recibe los principios del reino de los cielos, es que uno llega a ser partícipe precisamente de ese reino y un embajador de ese reino, por decirlo de esa forma. Entonces, los escribas y los fariseos, es decir, los doctores en la ley, aquellos que mostraban un celo profundo por guardar la ley, por tener estricta obediencia a los mandamientos de Dios, ellos necesitaban una ley superior, porque es una justicia superior, necesitaban la justicia que proviene de Dios, no la justicia que procede de los esfuerzos humanos por cumplir la ley, sino la justicia que es la vida de Dios, la justicia que es de Dios por la fe de Jesús. Y si no se tiene esa justicia, esos principios de vida, esos principios de gobierno, ese carácter de Dios prácticamente podríamos decir, si no se tiene eso, no se es partícipe del reino de los cielos. Y por eso Jesús está diciendo, ustedes tienen necesidad de una justicia superior a la que muestran los más celosos guardadores de la ley. Y me imagino que eso habrá sacudido a mucha gente. ¿Cómo que más? Que necesitamos una justicia aún mayor que la de los escribas y de los fariseos. ¿Cuál es esa justicia que es mayor que la de los escribas y los fariseos? Bueno, comienza Jesús a decir en los versículos subsiguientes, el 21 en adelante, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Y ahí vemos algo bien interesante. Jesús comienza a decir, ya oíste que no matarás,
y el que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y aquí viene el principio del reino de los cielos, el principio de la justicia del reino de los cielos, esa justicia que es superior a la de los escribas y los fariseos que se quedaban en la letra y se quedaban simplemente no iban más allá y veían el principio, sino que se quedaban tal vez absteniéndose de tal vez de quitar la vida así directamente a alguien, pero lo hacían de otra forma. Y vamos a ver qué es lo que dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí se presentan varias cosas interesantes. Jesús primero les dice, escucharon que dice que no matará y que el que mate será culpable de juicio. Pero Jesús le dice que el mandamiento no matar y la justicia del reino de los cielos no solamente te impide realizar el acto abiertamente y que solamente estás quebrantando la ley al realizar el acto, sino que se nos dice que si nos enojamos contra nuestro hermano, ya somos culpables del juicio. Porque el que mata a su hermano es porque se enojó primero. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, tonto, necio, bruto, eh, cualquiera que busque denigrar la inteligencia y el valor de su prójimo y las capacidades de su prójimo, este, dice cualquiera que diga fatuo y dice cualquiera que diga necio, será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, eh, cuando el ser humano busca denigrar a su prójimo, cuando el ser humano eh, busca desvalorizar o desvalorar eh, las capacidades de su hermano y la inteligencia de su prójimo, eh, cuando en coraje o en ira le dice estas cosas, se está quebrantando la ley de Dios. Y esto es lo que Jesús está mostrando. Porque si bien los escribas y fariseos puede ser que se abstuvieran de matar, aunque tenían asesinato y homicidio en su corazón, porque en ocasiones querían matar a Jesús y agarraron hasta piedras para apedrearlo. Pero con la boca predicaban una cosa, ¿verdad? Y hacían otra cosa. Jesús veía lo que estaba en el corazón de ellos. Por un lado, aparentaban cumplir con la ley de Dios, sin embargo, podían decir necios, fatos, le decían ignorante a la gente, ustedes no saben. ¿Recuerdan en Juan capítulo 9 el hombre que era ciego de nacimiento y que fue sanado? Y, y que trató de insistir y apelar a los líderes cuando ellos le insistían que explicara cómo él había recibido la vista de nuevo. Y él les dijo y le habló acerca, mira, yo no sé si es de Dios o no, yo no sé, yo lo que sé es que antes no veía y ahora veo y- y Dios escucha a los que, ¿verdad? A la gente justa, ¿no? A los pecadores. Entonces, ¿cómo este hombre, cómo ustedes dicen que él es pecador y cómo me abrió los ojos? Y ellos seguían insistiéndole. Y él en su apelación llegó el momento en que ellos le dijeron, tú naciste en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. O sea, minimizando las capacidades de este hombre para poder enseñarle algo cuando nosotros podemos aprender de todos, ¿no? Todos podemos aprender de todos. Yo de ustedes de mí y así. Em, entonces vemos que estas personas minimizaban la inteligencia de los demás, se consideraban a sí mismos los más conocedores de la ley, los custodios de la ley. Sin embargo, estaban precisamente quebrantando la ley al pensar así de sí mismo y del prójimo, pensando que eran necios o fatuos, y se airaban, se enojaban contra su prójimo y contra aquellos
que eran sus adversarios religiosos, por decirlo así, como por ejemplo los mismos saduceos, o se enojaban con aquellos que no lo obedecían y no cumplían las tradiciones que ellos imponían sobre el pueblo. En muchas ocasiones se enojaron con Jesús, se enojaron contra los discípulos porque no seguían las tradiciones de hombres que ellos mismos habían impuesto como cargas pesadas al pueblo. Y Jesús va más allá. Jesús les trata de mostrar que los principios del reino de Dios tienen que ver más con un asunto del corazón que simplemente con las acciones externas. Las acciones externas son simplemente una manifestación de lo que hay en el corazón. Pero es necesario que el corazón sea transformado. Es necesario que el corazón reciba principios más elevados del reino de Dios y que tenga motivaciones más puras para que se participe, ¿verdad?, de la justicia de Dios. O sea, lo que quiero decir es que si participamos de la justicia de Dios, se han de tener esas motivaciones más puras y se manifieste entonces en, en, en justicia, pero no justicia aparente, sino justicia verdadera ante los ojos de nuestro prójimo. Jesús continúa diciendo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí vemos cómo Jesús, bajo los principios, revelando la justicia más elevada que la de los escribas y los fariseos, revelando la justicia del reino de Dios, le dice, se dijo, no matará, pero se viola ese mandamiento cuando se enoja, cuando se insulta, etcétera, cuando se menosprecia al prójimo. Y ahora dice, no adulterará. Oíste que fue dicho, no adulterará. Pero yo digo, y le está revelando aquí el principio más elevado del reino de los cielos, yo os digo que simplemente mirar a una mujer para codiciarla, a otra mujer, la mujer de su prójimo, cualquier otra mujer, que no es su esposa, dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que el pecado y adulterio van más allá de un simple acto externo, sino que tiene que ver con un asunto interno. Y Jesús está yendo al problema, y el problema es el corazón humano, el corazón perverso y engañoso, como nos dice Jeremías capítulo 17. Creo que es el verso 9 que dice, engañoso el corazón más que todas las cosas, y perverso. En inglés dice desperately wicked, desesperadamente perverso o malvado, ¿sabe? A un extremo increíble. Lo más malo y, y lo más perverso y lo más engañoso es el corazón propio. Y ahí es que Jesús quiere llegar. El corazón nos engaña haciéndonos creer que estamos cumpliendo con una ley cuando por dentro estamos llenos de podredumbre. Y Jesús quiere ir al corazón porque nuestro corazón, no estoy hablando del órgano que bombea, sino me refiero al centro de nuestra mente, nuestra vida, ¿verdad? Donde el centro de comando de nuestra vida. Nuestro corazón es un altar donde se rinde oculto al yo, al egoísmo y a la búsqueda de lo propio, o se rinde culto a Dios, se tiene a Dios ahí en ese altar, eh, como un trono, ¿verdad? Sentado y los principios de su reino gobernando nuestra vida. Entonces Jesús quiere ir ahí, que el problema está en quién está sentado en el altar de nuestro corazón. Y también consideren Jeremías 17, versículo 1, donde se nos presenta que el corazón del hombre es un altar. Y en nuestro corazón o está grabado nuestro pecado, como dice Jeremías 17:1, o está escrita la ley de Dios, como dice el Salmo 40, versículo creo que es el 7, el 6, el 7, por ahí. Eh, Así que consideren eso, ¿no? ¿Qué es lo que está grabado en nuestro corazón? Consistente a eso van a ser nuestras obras externas, ¿no? Pero el problema no es lo externo, la raíz del problema está basado en lo que está en nuestro corazón. Continuamos. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esto ya es el versículo 38. Y aquí vamos a leer
¿verdad? Hasta el 48. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa es la justicia de los escribas y los fariseos. El que me la hace, me la paga. Es justo que el que me hace algo a mí, yo le haga lo mismo de vuelta. Esa es la justicia de los hombres. Esa es la justicia de los escribas y los fariseos. Pero se necesita una justicia más elevada que eso. Esa no es la justicia del reino de Dios. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Esa es justicia del reino de los cielos. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esa es la justicia del reino de los cielos. Y, y muchas personas tratan de espiritualizar estas enseñanzas de Jesús, pero Jesús no está hablando en un contexto espiritual, Jesús está hablando en un contexto eh, literal y, y va al corazón, ¿no? No solamente va al acto directo por ejemplo, que si alguien nos quita un ojo, le quitemos el ojo. No solamente está hablando de eso, está hablando aún de las intenciones, del deseo de venganza. Y este principio Jesús no lo está inventando, esto está en la ley. Cuando Dios dijo, no te vengarás ni guardarás rencor. Sin embargo, vemos un pueblo que constantemente buscaba la venganza. Y aún Dios estableció leyes que limitaban el deseo de venganza del pueblo, que las regulaban, pero era el deseo de Dios que ellos nunca buscaran la venganza. Así que Jesús vivió literalmente estos principios, Jesús los vivió, los enseñó no solamente en palabras, sino que los vivió. Él literalmente volvió a la otra mejilla, literalmente no resistió al malo que le buscaba hacer mal. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto, esto no sé, es que es tan contrario a nuestra reacción, lo que nosotros entendemos que sería nuestra reacción natural ante alguien que por medio de la fuerza eh, te quiera quitar algo. eh, Nosotros vemos nuestra reacción como resistiéndonos, ¿no? A todo esto. Y es porque no nos es natural, porque esta justicia no es humana, esta es la justicia del reino de los cielos y es la que Jesús nos llama a que busquemos, porque no se encuentra en nosotros mismos el poder hacer esto, porque la realidad es que después de leer estas cosas uno dice, yo, ¿cómo yo logro ser así? Es que no me nace, no me sale. Por eso Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que reconocen su necesidad de que por ellos mismos no pueden tener esta justicia del reino, y la buscan y la piden a Dios y la contemplan y la ven y buscan que esté grabada en su corazón, esto la han de recibir y va a ser escrita en su corazón por Dios. Pero sin Dios, esta justicia es totalmente ajena al hombre. Y yo comparo esto del que te quiera quitar la túnica, dale también la capa. Es como si alguien viniera a robarte, ¿verdad? Tomar por la fuerza tu celular y tú dices, no, espérate, toma, llévate también la cartera, llévate también mi billetera, llévate también esto otro, toma las llaves del carro de una vez. Suena loco, ¿no? O sea, nos parece hasta ridículo. Eh, pero veamos el principio, ¿no? Veamos el principio. Dice, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Es todo de a donde viene posiblemente esta frase, este refrán que dice, dar la milla extra. Dar la milla extra implica hacer más de lo que se te pide o de lo que se te exige. Estás en un trabajo y tiene una exigencia, eh, haz más de lo que se te pide. Obviamente que no sea contraproducente al trabajo. Eh, y dice, y al que te pida, dale.
No dice, pregúntale para qué es, para luego darle, no, el que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. En otros lugares dice que ni siquiera lo pidas de vuelta si no te lo devuelve. Oíste que fue dicho, amará a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo. Esa es la justicia de este mundo. Amar a los que son próximos a ti, a los más cercanos a ti, pero aborrecer a tu enemigo. La justicia del reino de Dios que es, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Tremendo. La justicia del reino de Dios implica amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Y dice para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué hace nuestro Padre que está en los cielos? Que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, no hace acepción de personas, trata con el mismo amor y con las mismas bendiciones, tanto a buenos como malos. Es decir, todos somos malos, ¿verdad? Pero se refiere a tanto a los que han recibido su justicia como a aquellos que no la han recibido, tanto a aquellos que le aceptan como a aquellos que le rechazan. Él los trata con las mismas bendiciones, no retira sus bendiciones de los malvados, hasta que ellos se colocan fuera de esas bendiciones, ¿no? Y resisten su espíritu persistentemente. Pero otro punto que viene aquí a la mente para que veamos la justicia del reino de Dios es que en el reino de Dios no hay siervos, no hay esclavos, son hijos. Cuando se acepta la justicia de Dios y se aceptan los principios del reino de Dios, uno acepta principios de un reino familiar. Por eso dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Todo aquel que entra en el reino de Dios al aceptar su justicia es constituido en un hijo y Dios llega a ser el Padre que Dios tanto desea ser para ellos. Y sigue diciendo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se nos llama a la perfección de la justicia del reino de los cielos. La justicia del reino de los cielos es la perfección de Dios, es su forma de ser. Y se nos llama a tener la forma de ser de Dios. Cuando se nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo más tremendo de todo esto es que esta justicia se puede tener, se puede recibir y se nos exhorta a buscarla, a tener hambre y sed de ella, a reconocer que la necesitamos y se nos exhorta a buscarla. Y se nos dice que si la buscamos y la recibimos, todas las demás cosas serán añadidas. En el capítulo 6 no vamos a leer todos los versículos, pero en el capítulo 6 comienza hablando de, de las apariencias, ¿no? En el reino de los cielos no hay apariencias, no se hace nada para que los demás vean, para que vean lo bueno que soy, para que vean que tengo la justicia en mí, para que me admiren o para que, qué sé yo, me atribuyan mérito alguno. Todo lo que se hace en el reino de los cielos no se hace por, para llamar la atención hacia sí, no se hace buscando lo propio en el reconocimiento. Todo lo que se hace en el reino de los cielos se hace por el mero principio de lo que es correcto y el principio del amor, que simplemente se da por los demás. Y así sea que se ore por los demás, y así sea que se, que se dé limosna, y así sea que de alguna manera se hagan obras de caridad. No se hace para que nadie lo vea, no se hace buscando reconocimiento alguno, se hace para bendecir al prójimo, para aliviar al apesadumbrado, ¿verdad? Para sanar al enfermo se hace para bendecir
simplemente porque se busca la felicidad del prójimo y porque se busca revelar a Dios al prójimo. Y ya, en el reino de los cielos no se busca eh, que te vean orando. En el reino de los cielos, este, lo único que se busca una relación con Dios, una relación íntima, una relación real. No que los demás vean, ay, mira qué lindo ora, mira cómo ora, mira las palabras que dice. Estoy resumiendo, ¿no? Aquellas cosas que se mencionan en el capítulo 6 de Mateo. Y del versículo 25 al 32 dice lo siguiente, para luego llegar ¿verdad? A ver ese versículo con el que comenzamos. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Es decir, en el reino de los cielos no hay afán, no hay preocupación por nuestra vida ni por el sustento de nuestra vida. Es decir, hay una confianza plena en Dios como sustentador de la vida y como proveedor de todas las cosas que necesitamos. Sigue diciendo, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, no estar afanado ni siquiera por la estatura. A mí me hubiese gustado ser más alto de lo que soy, claro, pero, pero vamos a estar acomplejados y apesadumbrados, perdiendo el tiempo en estas cosas. En el reino de los cielos, en un reino que es un reino relacional, un reino familiar, un reino basado en las relaciones y en el amor, todas estas cosas cobran un segundo, caen en un segundo plano y ninguna son motivo de tristeza, ni de depresión, ni de desesperanza. Porque en el reino de los cielos, como mencioné, somos hijos de un padre y nuestro padre tiene cuidado de nosotros. No tenemos que afanarnos que si no tengo tal ropa para tal actividad, que si aquello, que todo eso cae en un segundo plano. Dios es quien tiene conocimiento de nuestras necesidades y Él ha de suplir. Sigue diciendo, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, Dios se preocupa hasta porque nosotros tengamos vestido, alimento, las cosas que necesitamos, incluyendo hasta la vestimenta. Por eso dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosa? El mundo. Aquellos que participan de los principios del reino de este mundo, ¿qué hacen buscar? ¿Qué es lo que hacen? Buscar estas cosas, no en Dios, sino que su vida gira en torno a buscar alimento, a buscar la bebida, a buscar vestimenta, a tratar de suplir sus necesidades básicas. Ese es el centro y no solamente básicas, también necesidades, hasta podríamos decir lujo y exceso, el materialismo. Los gentiles, las naciones buscan esto. Los reinos de este mundo que se rigen por los principios del reino de Satanás están basados en el materialismo, en la búsqueda de suplir por ti mismo tus necesidades, dejando a un lado y en un lugar secundario la búsqueda de los principios del reino de Dios y la justicia de Dios. Pero termina diciendo el versículo 32, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y él suple. Por eso terminamos con el versículo con el que comenzamos, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si nosotros tenemos como prioridad y como motivación de vida recibir la justicia del reino de Dios, vamos a entrar dentro de un reino donde somos hijos de Dios y Dios nuestro Padre, le conocemos como Padre y tenemos plena confianza, seguridad
y no nos afanaremos eh, porque nuestro Padre Celestial, no nos afanaremos por nada material, ni ninguna circunstancia que nos pueda sobrevenir, porque nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Así que esto es un resumen, ¿no? De la justicia del reino de Dios, que es mucho más amplia que simplemente esto, porque la Biblia sigue ampliándolo y Jesús en los evangelios en muchas otras instancias amplificó estos principios, pero nos sirven como una base para que veamos que los principios del reino de este mundo y los principios que naturalmente rigen al hombre son muy distintos a los principios del reino de Dios y que el hombre realmente tenemos nosotros necesidad de recibir la justicia que procede de nuestro Padre Celestial. ¿Quieres tú tener una justicia más elevada, mayor que la de los escribas y la de los fariseos? ¿Quieres tú tener la justicia que viene del reino de los cielos? ¿Quieres ser tú un ciudadano del reino de los cielos? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mira a Cristo y en la vida de Cristo vas a encontrar esos principios. Contemplando a Cristo vas a ser transformado a la misma imagen de Él y vivirás por medio de esos principios. Deja que Él escriba esos principios de la justicia del reino de los cielos en tu corazón y deja que Él viva en ti aquello que tú no puedes vivir por ti mismo ni hacer por ti mismo.